Señores, buenas tardes. Esto es Luis Abinader. Gracias al equipo de comunicación de Luis que nos envía estas imágenes. Esto es dice Luis que la convención del PRM será un relanzamiento de su organización que le abrirá el camino al poder para hacer los cambios que necesita el país. Ya ustedes lo oyeron, esto fue en Santiago. Hizo el pronunciamiento al agradecer a la dirigencia del PRM en Santiago los avances logrados tras las elecciones del 2016, en las que el partido ha emergido como la segunda fuerza política del país. Muchísimas gracias al equipo de comunicación de Luis Abinader. Señores, nosotros en la tarde de hoy nos vamos a ir inmediatamente con un invitado. Vamos a hablar primero del invitado, brevemente todo, que es el senador Julio César Valentín Giminián. Ya él está aquí, que se lo agradecemos mucho, señor senador. Julio César escribió, y yo les había comentado eso porque les traje el libro, Dimensiones liberales y progresistas de la Constitución de 1963. Cuando yo recibí el libro, que él tuvo a bien enviarme y dedicarme, muchas gracias, yo me dio como todo lo que participamos y fuimos jóvenes y participamos en el 65 en la revolución de abril, pues estas cosas nos llegan al alma. Y cuando precisamente estando nosotros en la escuela de sociología, Orlando Martínez, Carlos Dores, Osvaldo Domínguez, Dorin Cabrera, Naya Despradel, Isis Duarte, Magali Carán, el actual senador Rafael Calderón, esos eran los estudiantes de los dos cursos que había en la escuela de sociología, que se acababan de abrir en 1963. Comenzaba a estudiarse sociología aquí en la República Dominicana y nosotros éramos de los primeros grupos. Y de ahí salimos nosotros, los estudiantes, ya militábamos en diferentes partidos, porque ahí yo ingresé al PSP, Partido Socialista Popular, que después se convirtió en el Partido Comunista Dominicano. Pero de ahí salimos nosotros, todos, con la consigna que el PSP y otros partidos habían lanzado para orientar la lucha por la vuelta de Juan Bosch sin elecciones y Constitución del 63. Eso fue. O sea, mira, yo me erizo porque salimos de ahí, la consigna que nuestros partidos dieron, y por eso hubo esa unidad en el 65 de tantas fuerzas políticas diferentes, desde el PRD, por supuesto, grandioso, que estaba la gran conspiración, el doctor Castillo, para ponerle otras, vamos a decir, otros segmentos, los comunistas, los socialcristianos, y esa unidad fue la que hizo la revolución de 1965 con esa consigna, defender la Constitución de 1963 y la vuelta de Juan Bosch sin elecciones, porque se le había dado el golpe de Estado. Julio César, muchísimas gracias. Cuando yo lo leí, me emocioné. Yo creo que esto no es solamente un trabajo político, vamos a decirlo, es un trabajo profundo de análisis de otras constituciones, no solamente la del 63, y que enmarca la del 63 en ese movimiento de muchas personas y muchos países para darle a su pueblo un documento como una constitución que tuviese un verdadero significado, como tuvo la Constitución de 1963 para nosotros los dominicanos. ¿Qué te llevó a ti a hacer este trabajo en primer lugar? Y gracias. Bueno, primero darte las gracias, Consuelo, a ti, a los amables televidentes de este magnífico espacio, y las gracias también por sacar el tiempo para leer el texto. Y el privilegio es doble porque estoy hablando con alguien que estuvo en el campo de operaciones de esos episodios que me llamaron a reivindicar a quienes defendieron ese legado que fue la Constitución de 1963.
que yo califico como la de mayores dimensiones o valores liberales, en tanto se propugnaba por la defensa de las libertades, pero también progresista en cuanto se trataba de colocar en un referente de izquierda de la época a los sujetos sociales tradicionalmente olvidados de la suerte, del reparto, de la escena social, que habían estado como espectadores. Y esa Constitución de 1963, consecuente con lo que fue esa propuesta de campaña electoral, sí, que propugnaba por reformas, sí, que ofreció Juan Bosch y el PRD a la llegada al país, pues Bosch fue consecuente con esos planteamientos, porque Bosch fue capaz, sin ser sociólogo, sí, de darse cuenta que había un problema serio de menoscabo de las libertades. Sí, claro. Decenas de miles de asesinados, expropiaciones, exilio, cárcel. Claro. Y por eso la Constitución es la primera Constitución que establece que ningún dominicano podía ser extrañado de su territorio por ninguna razón. Entonces, Bosch en ese aspecto lo que procuró fue que la Constitución fuera una ruptura con la práctica política del pasado, pero incorporando como sujetos importantes, aprovechando las riquezas que se le habían expropiado a Trujillo, que no era lo que quería otro segmento de la política que fue derrotado y que sí respaldaban las izquierdas existentes, MPD, Partido Socialista Popular, el 14 de junio, pero que por venir con los esquemas ideológicos de la época, probablemente no entendieron que Bosch ciertamente estaba estimulando un proceso que favorecía a los segmentos sociales, a la clase trabajadora, al campesinado, a los sectores populares, lo que no pretendía que despertaran como actores esos sectores que fueron derrotados en Unión Cívica y las élites económicas y hasta religiosas que con intención o no se sumaron a ese despropósito de no dejar gobernar a Bosch, porque como la Constitución de Bosch no permitía la reelección y el sistema de modificación era tan difícil que establecía una supermayoría superior a la actual, Bosch dejó claro que no quería por lo menos ser presidente en lo inmediato, pero sí quería cumplir con un programa de gobierno mínimo que garantizara que las tierras que fueron propiedad de Trujillo se le distribuyeran a personas de escasos recursos, que se estableciera una reforma agraria a tiempo, fue el precursor del planteamiento de la reforma agraria en el país. Y luego el Partido Socialista Popular y estas fuerzas progresistas y de izquierda se dan cuenta que hay tramado todo un golpe y empiezan a defender este estatuto, que es el que yo le denomino. ¿Por qué me motivé? Bueno, yo me motivé porque en el 50 aniversario de la Constitución veía que habían textos, artículos, digamos, el libro de Flavio Darío Espeñal, que hace un estudio de constitucionalismo, le otorga una parte, la historia de la Cámara de Diputados, porque esto la Constitución del 63 fue un modelo muy singular. Los diputados electos se dedicarían a hacer la Constitución, mientras los suplentes realizarían las labores de diputados ordinarios. Y entonces, en la historia de la Cámara de Diputados, que escribió Muquín Sanben y José Checheco, le atribuye un espacio a esto. También Campillo Pérez en la historia electoral dominicana, y otros historiadores, pero un texto exclusivamente podría aparecer en alguna tesis, de un licenciado en Derecho, pero como acontecimiento jurídico, politológico, político e histórico, geopolítico, todo eso que aconteció, esa Constitución. Y reflejo de las pugnas, en efecto, de la Guerra Fría. En efecto. Eso está en medio de todo eso. La Guerra Fría fue lo que hizo no entender esta Constitución, así mismo es, que no era comunista. El propio Bosch, en Crisis de la Democracia, plantea que la de 1940, gracias a que había una clase política inteligente y un partido comunista que entendió el proceso, que era el Partido Socialista Popular, como se llamaba en 1939-40,
participaron varios, incluyendo a Blas Roca, su líder, Sí. en la Constitución de 1940. En Cuba, estás en hablando de Cuba. Consagrando una serie de derechos, ampliando Sí, derechos que ya habían sí. establecido en favor de los trabajadores, la Constitución Social, la primera Constitución Social del mundo, que es la de Sí. Querétaro de 1917, y cuando se viene a establecer aquí, por ejemplo, la igualdad de los hijos, fuera o no dentro del matrimonio, eso ocasionó toda una movilización de los sectores económicos, de los vencidos de las elecciones, que decían que eso era comunista. Pero Y cuando es Bosch interesante solamente hacerte una salvedad, o un apunte, entender que Bosch había estado en Cuba en el exilio. trabajó y en la había- Constitución, trabajó en la Constitución de 40. cubana. Claro. Que Él- por eso es que esta Claro, él tiene esa influencia. Claro, o sea, Bosch absolutamente. recoge muchas de las cosas porque él trabajó en la cubana. Pero en la cubana del Sí. 40 no hubo esas turbulencias No, que por aquí favor, por se favor. registraron. Entonces, ¿qué acontece? Cuando Bosch plantea que la educación debe ser un tema propio de las iglesias y de las familias, y no que se imponga un modelo religioso en la educación, Consuelo, tú sabes. eso se había aprobado en Cuba sin tensiones, pero se había aprobado en 1917 en la Constitución mexicana sin ninguna tensión. Cuando se establece los derechos de los trabajadores a participar en los beneficios de la empresa, no que eso era comunismo, Sí. pero eso estaba en la Constitución italiana de 1900 de posguerra y la Constitución francesa de 1858 de Gaulle, que no tenía nada de comunista, y la Constitución, claro, fueron grandes gobernantes. Claro. Y condujeron por la vía adecuada en su momento histórico sus países, y la Constitución alemana de la República Federal Alemana, donde socialistas, socialdemócratas, comunistas Tú y citas ahí demócratas cristianos. Hasta la República de Weimar. En la República de Weimar, exacto, en 1918, 1919, que es la segunda constitución de amplias dimensiones sociales. Así mismo. Entonces, no era nada nuevo. Bosch lo que tuvo fue la capacidad de recoger una serie de derechos que contemplaban otras latitudes, tratar de incorporarlo en el país, porque él se había comprometido en colocar, y lo decía en parte de su discurso, a esos sectores, a esos sujetos sociales que habían sido meros espectadores del drama social, en actores. Sí, señor. Así lo habla. Es así. Me gusta esa calificación, ¿verdad? De espectadores a actores. Sí. Y justamente, como bien califica José Antinio Fiallo, uno de los temas que generaron más tensiones fue que esa constitución visibilizaba y colocaba como actores protagónicos a segmentos sociales que nunca habían tenido voz ni participación en los beneficios de las riquezas nacionales. Así mismo. Entonces, 50 años después, a mí me invitaron a dictar una conferencia en Washington y me dio la oportunidad de explorar más, y alguien, Ángel Garrido, que es un intelectual dominicano, que salió del país en los 12 años de Balaguer, conoció varias partes del mundo, fue cónsul dominicano en Washington y dijo, pero tiene que tratar de que este trabajo que ha hecho en una conferencia, darlo a conocer a un más amplio público. Y no debe ser un simple artículo que lo va a leer un par de gente, sino que bueno, y me dediqué a preparar este texto que siempre hay que mejorar temas, siempre hay que acudir a las fuentes, pero me atreví para la época del golpe de Estado, en el aniversario de este año, dar a conocer este texto que recoge un estudio politológico, histórico y jurídico de esta Constitución que hoy, en este mes de diciembre, que estamos, el 19 de diciembre de 1965, se registró la batalla del Matún. Yo debía estar en estos días en Santiago, pero este programa, que lo va a ver un amplio público, es tan importante porque los pueblos no pueden olvidar. Así mismo. Y esa Constitución y Así ese golpe mismo. de Estado sirvió como una especie de sombrilla, de paraguas, que unificó a todos los sectores de izquierda, progresistas, intelectuales, revolucionarios, desde la izquierda marxista a la izquierda democrática, hasta sectores como artistas, intelectuales, que tuvieron o no tuvieron, o tuvieron posterior militancia revolucionaria, entendieron que reclamar el retorno del gobierno de Bosch, así, con esa consigna, Sí, como señor. salieron de la universidad ustedes, desde el movimiento Sí. estudiantil,
que fueron vanguardia de ese proceso, probablemente cuando ustedes salieron con el retorno, con la consigna de retorno de Bosch, o vuelta de Bosch, sin elecciones, y constitución de 1963, no iban a pensar que se iba a generar toda esa conflagración, que si no viene la invasión norteamericana bajo una serie de predicamentos erráticos, pues este país probablemente tuviera una senda institucional y democrática sin los traumas que hemos tenido. Que yo digo que no es que nos ha ido tan mal, pero pudo irnos mejor. Y debimos tener la oportunidad de a ese gran intelectual, a ese gran ciudadano dominicano, permitirle culminar, no libre de críticas y de cosas, pero terminar su mandato. Cuando Bosch plantea que el laicismo religioso lo hacía no inspirado en el socialismo, como lo defendía yo y como lo defiendo hoy. No, lo hacía inspirado en Eugenio María de Hostos, que en la Constitución de 1908 hay un grupo de jóvenes intelectuales que fueron influidos por la moral social de Hostos y establecieron el laicismo estatal y el laicismo en la educación pública, porque tú no puedes, Consuelo, yo fui testigo siendo dirigente estudiantil en primeros años de izquierda, encontramos un trauma de dos jóvenes testigos de Jehová que eran los mejores estudiantes, Tomás y Noemí, no eran hermanos, eran del mismo barrio, parece que del barrio había influencia de los testigos de Jehová, y nosotros nos encontrábamos que se quemaron. Continúa. Bueno, resulta que ellos se quemaban en religión. ¿Por qué? Porque ellos desconocían, ellos no podían responder el valor que para, digamos, mi madre como católica tiene la Virgen de la Altagracia. Para ellos no tiene el valor, la trascendencia, entonces no lo podían responder. Y estaban en un trauma porque ellos no entendían por qué no pasaban religión, porque ellos estaban contestando conforme a la lectura de la Biblia que ellos habían tenido en su templo y en su familia. Y entonces nosotros como movimiento estudiantil, tanto la UNED, la Juventud Socialista, el FJS que era del Partido Comunista, nos movilizamos demandando que a ellos había que reconocerle la versión que ellos tenían de la religión. O debían liberarlo de religión porque ellos eran militantes religiosos, ahora de su fe. Y eso era lo que pretendía Juan Bosch, pero lo pretendió Eugenio María de Hostos en 1800 y tanto. Entonces hay una situación, senador, con respecto a todo esto. Yo creo que eso que usted está planteando es interesantísimo. Y bueno, lo que pasa es que para todavía hoy la fe y el Estado tienen su pugna, porque hay temas, políticas públicas, que hasta para, por ejemplo, el tema de educación sexual, en un país donde tenemos unos indicadores de embarazadas infantil y juvenil tan graves, tenemos que ir con temores porque esos sectores... Entonces, volvemos a esto. El libro, una de las partes interesantes de esa visión general que usted da, no solamente, porque eso es lo interesante, no es solamente un libro localista de aquí, tiene usted lo ubica en ese contexto internacional. Claro, la geopolítica. De la si la revolución cubana no triunfa, a vos no le dan ese golpe de Estado. No le dan ese golpe de Estado. Y convencen a los sectores dominicanos, pero temían. Exacto. Entonces usted cuando se va a la parte política, también ve todos esos sectores que participaron y que la Constitución les resultó, como usted dice, un documento. Pero ven acá, ¿qué es lo que quiere este señor? Y más que Bosch venía con todo un discurso de los pecuesos largos, los tutumpotes, una relación, un manejo real del tema de lucha de clase. Yo no me atrevo a decirlo ahí, pero en una conversación, yo digo que Bosch fue protomarxista. Bosch tuvo que tener algún conocimiento de marxismo, porque plantearse ese lenguaje tan, digamos, tan didáctico, tan pedagógico, pero que estimulaba, lo que bien decía un sector de la iglesia, la lucha de clase, que no era malo, porque si tú no haces despertar a una población... Pero acuérdese, exacto, que entonces viene la acusación de que era comunista, y aquella famosa discusión con el sacerdote. ¿Cómo que se llama? Con Marcial. No,
Con Láutico García. Con Láutico García. Y luego la imputación que le hace a Marcial Silva, de que estaba estimulando a los militares, de que Bosch era comunista y que había que interrumpir su eso es gobierno. parte, porque yo lo que quiero, sinceramente, yo quisiera, esto debería ser un libro de texto. Wow. Yo creo que esto debería ser un libro de texto, que se debe enseñar en el bachillerato, porque esto, como usted dice, es parte de nuestra historia y de algo muy sentido por los dominicanos que las juventudes actuales no conocen. Y hay que estimular, y hay darlo a que conocer por estimularla. toda la vía, por Claro. todas las vías. Entonces, cuando usted hace y va abordando los aspectos, cuando usted dice liberal y progresista, ¿qué es liberal? ¿Qué es progresista? Y va enumerando estos aspectos. El artículo 43 que plantea tal cuestión con los hijos, que natural, como le llamaban los hijos de la calle. Sí, los bastardos. Exacto, los bastardos, los hijos de la calle. Todo estigmatizante. Estigmatizante. Eso es discriminación. Así mismo. Pero también el aspecto de que, y usted lo plantea. Los derechos a la huelga, el derecho a la sindicalización. El derecho a la propiedad. A la propiedad. Hay la libre empresa, pero la libre empresa tiene que tener un carácter social. Absolutamente. Que todavía estamos viendo Todavía nosotros que hasta tenemos- para subir una sí. miseria. Sí. Pero mejor Sí, dejemos hay que eso. casarse. Hay que hacer años para subirle una miseria a los sueldos, pero bueno. Entonces, a usted le da ese contexto. Fundamentalmente, ¿a qué usted atribuye? Además de la geopolítica y la Guerra Fría, usted bien ha planteado, si no se hubiese hecho la Revolución Cubana, a lo mejor aquí no pasa claro. esto. Y los norteamericanos estaban, después de la Revolución Cubana, estaban dispuestos a no dejar pasar nada. Ninguna acción socializante. Ninguna. Sin embargo, esa actitud de la Iglesia Católica le molestó fundamentalmente la cuestión que Trujillo había firmado. Sí, que Bosch no se lo reconocía. Claro, pero ¿qué pasa? Como dice Bosch en Crisis de la Democracia, Sí. pero es que el Consejo de Estado hizo una constitución y no incorporó el concordato en el texto constitucional, pero Balaguer no lo hizo en el 66 y ningún sacerdote dominicano le cuestionó la ausencia. Entonces había una actitud frente al gobierno de Bosch. ¿Por qué? Porque Bosch era una persona que creía en la pluralidad religiosa. Y Bosch entendía que no debía privilegiarse no solo una religión, sino que, y se lo dijo al nuncio apostólico, mire, yo no soy asambleísta, hable con los congresistas, pero si nosotros consagramos el concordato como un tratado internacional de alto valor, tenemos que establecer también todos los tratados sobre derechos humanos y en las constituciones no se mencionan. Se indica que la República Dominicana reconoce el derecho internacional americano y universal siempre y cuando sean adoptados por los instrumentos dominicanos. Sí. Entonces, si el concordato fue acordado, bien, fue acordado. Ahora, Bosch entendía en el fondo que no era un instrumento adecuado, pero más que eso, sin entrar en discusión de ese tipo, no debía estar en la Constitución, porque la Constitución tendría 12.000 No, pero páginas. claro, todos los tratados. Todos los tratados hay que Sin establecer. embargo, ellos en el fondo parece que la Iglesia obedeció también a esos intereses de esos sectores. Claro. Esos sectores, esto es una elucubración que yo estoy haciendo y usted me puede perfectamente corregir. Esos sectores que Trujillo se hizo, el burgués de la era de Trujillo es él, el propietario era él, salvo algunos, los bichines que se quedaron en esto, los norteamericanos con los centrales azucareros, qué sé yo, que después los compró y se los apropió, etcétera. Esa clase que Trujillo no la maltrató, pero no la alentó, de la oligarquía, no le estimuló, Y además le hacía competencia le hacía competencia desleal, muy bien. Es la que también se incorpora al final al antitrujillismo. Se incorpora al antitrujillismo. Los bichines conspiraron, los bichines son un buen ejemplo de ese sector oligárquico antitrujillista. Sí, así es. Porque también existió. Y protegieron a algunos antitrujillistas
Viriato y también al historiador, por Dios, el de la frontera, que escribió La Tortuga, la isla de la Tortuga. Peñavalle, a Peñavalle. Sí, O sea, es un protegido de los bichines, siendo antitrujillista. Bien. Pero ese sector había trabajado para tumbar a Trujillo y para ellos tener su gobierno ya. O sea, la riqueza para nosotros. Y viene Bosch y le sale con una constitución que la riqueza tiene un carácter social. Eso está aquí. Que la riqueza, que hay una responsabilidad social. Y dotar de título de propiedad a todo el que tenga una ocupación de por lo menos un año antes de propiedades del CEA. Y la reforma agraria. Enfrentar el latifundio. Niega el latifundio. Niega el no se puede. Establece como un derecho el tema de la alfabetización, que fue lo que inició la Revolución Cubana. Todo eso fue alertando la antena. Claro, y aquí también... O sea, ellos sintieron que Bosch los había traicionado a ellos, a esa oligarquía que había participado, que ya se había declarado antitrujillista, con Trujillo muerto, muchos de ellos. Claro. Sí, porque no eran soquetes. Pero ellos dijeron, pero es que Bosch nos está quitando el espacio a nosotros para dárselo y además... a la gente del pueblo, como usted dice. Claro. Porque uno de los objetivos estratégicos de Unión Cívica y los sectores económicos que alentaron a Unión Cívica y que nunca pensaron en una derrota electoral, fue justamente buscar una modalidad que permitiera, como algunas transacciones que se hicieron, la transición de Trujillo hacia Bosch, como con la transnacional de petróleo, de combustibles, la ESO era, que Bosch desconocía ese contrato. Y una serie de transacciones, pero además pretendían repartirse los bienes de ese Estado que con la ley de confiscación, Trujillo, como usted bien destacó, se convirtió en el gran burgués de la República Dominicana. Había algunos sectores de clase, digamos, había algunos burgueses, pero sus actuaciones eran limitadas. Sí, señor. Y naturalmente no veían con simpatía que el Estado le frenara tanto su ejercicio de la libre empresa. Eso yo creo que es así. Pero parte de esos sectores y de lo que pretendían emerger desde la política y desde la economía, lo que buscaban era una economía que fuera flexible y que facilitara que esas riquezas enormes fueran distribuidas a 4, 5, 6 para supuestamente generar la riqueza que distribuyera el bienestar general. Bosch entendía que no, que esas propiedades debía el Estado celosamente, y yo sé que usted es una defensora intransigente de la estatalidad, y no del autoritarismo, pero sí de que el Estado no es verdad que está descalificado. Claro que no. Para administrar, lo que hay que establecer normas. Exacto. Y hay que establecer, y Bosch defendió, sin escribirlo textualmente, pero yo lo digo ahí, Bosch propugnó por un Estado que permitiera la libre empresa, la propiedad privada, pero regulada, porque donde la economía no es regulada, no es controlada por el Estado, no está normatizado, olvídese que el dios de la ambición y del lucro termina olvidándose de las grandes mayorías. Yo creo y eso fue lo que chocó con esa martelada ambiciosa de esos sectores y una parte de la iglesia que convivía, y como algunos analistas destacan, no miraban hacia abajo, porque todos los días estaban vinculados a estos sectores encumbrados, que eran los que fijaban la opinión pública, fijaban los temas, y además, en el contexto de la geopolítica, la Revolución Cubana generó un éxodo no tan grande, pero sí significativo, de intelectuales, un éxodo clerical, es decir, de sacerdotes intelectuales, que difundieron un falso temor al comunismo, porque yo no creo, primero,
que el 14 de junio, en ese momento estaba en capacidad de hacer una revolución. No, señor. Tampoco estaba, ni era la pretensión del Partido Socialista Popular, porque el Partido Socialista Popular conocía muy bien el excelente modelo cubano de participación. Antes de que los partidos comunistas de la órbita soviética entendieran la participación electoral como un modelo de vincularse con las masas, ya el Partido Socialista Popular lo hacía. Y llevaba diputados al Congreso, ahí conquistando, como hacían los comunistas europeos, derechos de los trabajadores. Claro. Yo lo digo ahí. ¿Por qué es progresista? Porque lo que se dio en el 65, por ejemplo, la Revolución del 65, solo es comparable con lo que se dio en la resistencia contra las dictaduras de Sudamérica en Uruguay con el Frente Amplio, donde hay demócratas cristianos, comunistas, socialistas, trotskistas, estalinistas, todos y democráticos. Por ejemplo, a Michelini, un senador socialdemócrata, lo asesinan en Argentina, los militares chilenos con apoyo del militar, y es un tipo súper respetado por toda la izquierda. Pero Seregni no era un militante comunista, pero sí sabía que los comunistas y los tupamaros coincidían en que había que distribuir mejor la riqueza y que había que propugnar por la democracia, por la reforma agraria, y una serie de temas que unificaba sectores. Y aquí solo se dio en el 65, porque después de la invasión, la fragmentación lo dañaron todo. No, a un nivel que un Joaquín Balaguer, que Bosch, yo recuerdo, ustedes no habían, yo creo que ninguno de los que está aquí había nacido, salvo ese, y yo. Bosch hacía el programa, no sé, fulano de tal donó qué sé yo cuánto para la reforma agraria. Y cuando Balaguer la hizo también fue... Y Balaguer la hace, y los primeros que se oponen a la reforma agraria son los propios... Las izquierdas. Sí, y dicen, excepto el Partido Comunista nosotros, en el Partido Comunista, le dimos todo el apoyo. Y dimos, ¿tierra para los campesinos? Claro que sí. Pero todas esas cosas para seguir recreando un poco. Ahora, finalmente, senador, yo creo que usted ha logrado identificar los motivos que tuvieron los sectores internos, los militares, me faltan los militares. ¿Cuál es la actitud? Porque vimos la parte económica, la oligarquía, ese afán de haberse apoderado. Vimos la geopolítica de Estados Unidos, la revolución cubana de Estados Unidos, histérico con que le fueran hacia otra Cuba y... Los militares dominicanos, para que después salga un Francis Camaño, un Domínguez, un Fernández Domínguez. Bueno, los militares, Bosch destaca que, y yo me identifico ellos con esa se identificaron con ese sentimiento. La cúpula militar dominicana, excepto esos jóvenes que se fueron formando y que veían con criticidad, la forma en cómo Trujillo mantuvo los incentivos de corrupción, del porcentaje en las cantinas y una serie de beneficios e incentivos no informales, ¿verdad? Institucional informalmente, porque no estaban establecidos en las leyes, que cuando Bosch llega, dice, no, espérate, que usted que vamos a comprar unos aviones por $6 millones, y él sabía que había una comisión de 20%, que era $1.200.000 para un país pobre. Un gobernante donde hay precariedad tiene que ser austero y cuidadoso. Que el jefe de la policía le dice, mire, que del 10% va a bajar la comisión al 5%. No, que se los rebajen al precio que tiene que pagar al Estado. Y eso fue generando, Bosch dice en Crisis de la Democracia, que el elemento más contundente para precipitar el golpe de Estado, además de la Constitución, que fue un elemento que polarizó aún más, fue justamente la corrupción. Los militares, no fue la Constitución, ellos temían por la formación que se le daba al comunismo, pero fue más bien los privilegios que desmontó o que intentaba desmontar gradualmente Juan Bosch, o radicalmente, de esos beneficios extra institucionales. Y naturalmente eso generó que, así como se dio en el 65, lo que yo denomino, al igual que la guerra restauradora, el Frente Amplio Progresista, se dio un Frente Amplio en el 65. Asimismo se generó en 1963 el que yo denomino el movimiento social más conservador, pero no conservador, porque la gente cree que ser conservador es
ser autócrata. No, este era conservador y autoritario, que preferían una dictadura que le permitiera privilegios a ellos y no una democracia donde ellos puedan competir y hacer riqueza de manera normal. Así Entonces, esos fenómenos se dieron. Para mí se dio el movimiento social más ultraconservador, pero también más ultra autoritario y prodictatorial de ese momento. Sí. Así como usted señalaba, por ejemplo, ¿por qué los comunistas europeos cuando Hitler se dieron cuenta que era mejor llamarse de la Resistencia y no del Partido Comunista? Porque ellos sabían que un demócrata cristiano y un socialdemócrata eran perseguidos de la misma forma. Y si los tres defendían reforma agraria, pues en el Congreso vamos a defender esto. Y entendieron que el trauma los unificó. Lo que pasó en El Salvador. Hubo tantos asesinatos, fueron 200.000 muertos en 10 años, pero antes de eso, en la huelga insurreccional en 1932, encabezado por Farabundo Martí, de Socorro Rojo Internacional del Partido Comunista, fueron 32.000 asesinatos de los militares y 60 años de dictadura hizo que el Partido Comunista, que no creía en la guerra, tuvo que entrar. Que había apoyado a un demócrata cristiano, para mí el Partido Comunista más inteligente de América Latina. Luego apoyaron a Ungo, un socialdemócrata, y cuando se dieron cuenta que hubo dos fraudes, un demócrata cristiano, crearon unas condiciones para que en el mundo se viera que en El Salvador no había condiciones, se fueron a la guerra. Hubo 30 dominicanos que participaron en la guerra, 6 cayeron, son héroes allá. Pero ¿qué pasa? Para ahí estaban los demócratas cristianos con Zamora, perseguidos de esos militares. Estaban los socialdemócratas de Ungo, que cuando vinieron a ver a Hugo Tolentino Díaz, es un error, publicaron en la prensa esa comisión que vinieron a hablar, a destacar, y Hugo Tolentino Díaz expresó en el Congreso de que llegaron al aeropuerto de San Salvador. Ellos habían dicho que iban a un evento intelectual, mataron a los 6 intelectuales, los asesinaron. Es decir, pero ahí se fueron Ungo y la socialdemocracia, Shafiq Hamdan del Partido Comunista, el hoy presidente, que era el jefe militar de las Fuerzas Populares de Liberación, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, que eran medios trotskistas en un momento determinado, que lo dirigía el rector de la Universidad de San Salvador, que luego se convirtió en guerrillero, y el Partido de la Fuerza Armada de Resistencia Nacional, que fue una ruptura con el ERP cuando cometieron el error digamos, ultra izquierdista de asesinar a Roque Dalton. Cuando lo asesinaron se dio una ruptura y se creó 5 grupos, pero esos 5 grupos luego se unificaron con los socialdemócratas y crearon el Frente Democrático Revolucionario. Ese para mí es otro enfoque de un movimiento progresista donde van desde una posición de izquierda marxista hasta una posición de izquierda no marxista y que entienden que los sujetos sociales más empobrecidos, más olvidados, deben ser los sujetos a defender en cualquier programa para la democratización del país. Por lo tanto, este libro se puede estudiar. Cuando hablo de progresista hablo de los de abajo. Sí, sí, yo sé, eso es verdad. Y es cierto. Este libro sirve para uno tener una visión de la época, de un documento que refleja el pensamiento progresista de la época. No solamente aquí, no es la Constitución, en la región, es la época, es la región. Y que venía, tiene una historia, en Cuba, en Europa, pero nosotros teníamos también una historia, o sea, en América Latina. Yo lo que pienso, que usted ha hecho un esfuerzo extraordinario y me lo demuestra también su pasión por hacer la explicación con respecto a esto, que nos faltaría ahora tener ¿usted cree ese entusiasmo, algo que nos entusiasme? Porque tenemos la Constitución del 2010 que ustedes hicieron, pero no nos crea una bandera. Una bandera. Que nos sirva de pasión, de unificación. Y que no sea solamente, o varias, porque está la de la Marcha Verde y la corrupción. Que es un tema que todos tenemos que entender, o sea, la corrupción. Claro. Si nosotros no sepultamos la corrupción. En la política, un poco de ser romántico, como esta Constitución y Bosch nos hizo románticos. Sí. Lo daban todo. Un artista salía a enfrentarse a un tanque extranjero. Así era. Ustedes, muchachos. Éramos muchachos. Pero tenían el alma llena de bandera, como decía Víctor Jara. Así es. Algo les llenaba el alma
de banderas, Es así. de pasiones, de compromiso. Hay un libro de un ex izquierdista, todavía es un hombre de izquierda, pero está en el Partido Socialista Obrero Español, ya es un académico retirado, fue ministro de Felipe González, José Ramoneda, Sí. que se llama Después de la pasión política. Después de la caída del muro de Berlín, y que nos dimos cuenta que habían otras opciones de enfocar la confrontación incluso de clase, o que hay otros cauces posibles, bueno, pues él dice, pero ¿y cómo es que vamos a conseguir que los de ahora se apasionen como nos apasionamos nosotros? Que nos enfrentábamos a Franco, que nos metíamos por la frontera. Es una cosa terrible. Dígame, de ahora, Dios mío. Y entonces los de hoy no entienden cómo se legó estas libertades, este derecho de tú hablar, Consuelo, de yo discrepar de alguien, de que le digan al presidente cualquier cosa, a veces en un tono inadecuado, pero tú tener la certeza, como dijo Paco, ¿cómo se llama el cantante? Paco Ibáñez, que era militante comunista español, que estaba en la clandestinidad y proclamaron la legalización del Partido Comunista y él empezó a gritar en un taxi, ¿qué? Y el taxista le dice, pero usted se está volviendo loco, ¿qué pasó? ¿No oíste la noticia? Legalizaron el Partido Comunista. Y le dice, pero, ¿y qué? ¿Y qué de eso? Y entonces le dice, tú sabes lo que es tu poder llevar un periódico, hablar, decir lo que creas, sin que te peguen, sin que te lleven a la cárcel, sin que te saquen del país y sin que te maten. Sin que te manden al exilio. El Partido Comunista descendió en apoyo electoral, pero tiene, digamos, la responsabilidad histórica de haber entendido que era más importante la democratización de España y luego entendernos en los certámenes electorales. Bueno, señores, una invitación, este programa es una invitación. ¿Se puede conseguir? Sí, está encuesta, en la librería que está en la calle Minabel, cerca de la universidad, en la Trinitaria. A los está en la librería del Noiro en Santiago. A los maestros dominicanos, a las universidades. Se está terminando, pero quedan algunos, creo, encuestas. Esto realmente vale la pena. Muchísimas gracias, senador. Escúcheme la propaganda, usted me preguntó. No, es que tenemos que hacerla. Yo desde que, usted sabe que le caímos atrás. No, y le agradezco mucho. Le caímos atrás porque esto vale la pena y hacía tiempo que yo no me sentía como con tanta empatía, con un análisis que aporta tanto a todo esto que nosotros vimos de la realidad dominicana e internacional. Lo felicitamos. Déjeme decirle que la revolución y el gobierno de Bosch marcaron tanto a mi madre, tanto a mi madre, que mis primeros pasos fue porque yo conocí en mi casa, a la par de una militante católica muy convencida de que los católicos y la izquierda deben andar juntos y que mi casa siempre estuvo llena de perseguidos políticos. Mami fue una persona marcada por aquella época. No tiene la educación formal que tienen ustedes, pero mami es una aguda crítica y una mujer muy comprometida con los cambios. Le voy a invitar a que por lo menos grabar este programa, llevamos una copia para que ella lo vea. Y si lo pasan más adelante también, para que ella tenga la oportunidad de verlo. Este programa lo vamos a repetir el jueves y le vamos a sacar su copia. Perfectamente. Señores, recuérdense que nosotros estamos aquí gracias al Grupo Rica, por supuesto, a Óptica Oviedo, bueno, a Plaza Lama, y decirle a ustedes que Óptica Oviedo, en Navidad y ganas de verdad, aprovecha las grandes ofertas de martes gratis con cristales gratis y jueves del ahorro con monturas gratis. Recibe grandes premios sorpresa, así como la visita sorpresa. Grandes premios sorpresa en Óptica Oviedo, ganas de verdad. Ahora en Navidad, el Kipes de Abadía y por supuesto el café marca País Santo Domingo. Muchísimas gracias.